Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y hoy vamos a estar analizando y reaccionando la voz de Nati Peluso interpretando la canción La Violetera en los premios Goya 2021. Yo recién este año tuve el agrado de conocer a Nati Peluso cuando un amigo me recomendó escuchar Vivir así es morir de amor, una canción que yo conocía por Camilo Sesto, obviamente, pero nunca la había escuchado en la versión de ella. Así que para los que la conocen y para los que no, vamos a ponernos en contexto con este mini resumen de quién es Nati Peluso. Natalia Peluso, más conocida como Nati Peluso, es una cantante y compositora argentina que fusiona los géneros hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing. Nació en 1995 y en 2004, debido a la crisis económica en Argentina, su familia decidió emigrar a España. A los 16 años empezó a actuar en hoteles y restaurantes. Siendo adolescente, comenzó a subir versiones a su canal de YouTube. Al hacerse conocidos estos videos, decidió dedicarse por completo a la música, abandonando sus estudios de teatro. En 2017 edita su primer recopilatorio Esmeralda. Tras el lanzamiento de La Sandunguera en el 2018, realiza una gira de más de 100 conciertos por Europa y Latinoamérica. En el 2019 firma con Sony Music España y lanza el sencillo Copa Glacé. En 2020 lanza el primer sencillo adelanto de su próximo álbum, Business Woman, y luego Buenos Aires, que retrata el espejismo vivido durante el confinamiento del año 2020. En ese mismo año obtuvo su primera nominación a los premios Gardel y 2 nominaciones a los Latin Grammy, premiación en la cual cantó su canción Buenos Aires junto a Fito Páez. Logró entrar a la Argentina Hot 100 de Billboard. En el año 2021 recibe 4 premios Gardel y un Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Nati Peluso. A partir de ahí su carrera fue cuesta arriba y se ha presentado en un evento tras otro, incluyendo el que vamos a escuchar el día de hoy. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no lo hiciste, por favor suscríbete, que no tiene costo y a mí me ayuda mucho para crecer en YouTube. ¡Wow! ¡Qué introducción que hizo esa orquesta! Una hermosura esas cuerdas. Como aves precursoras de primavera. ¡Wow! No es lo que estaba esperando para nada. Para nada estaba esperando esto. Podemos decir que estábamos escuchando una voz con un cierre cordal bastante completo, pero que en los finales les pone aire a propósito. Le ponía un poquito de aire y hacía una breathy voice. Y también es un melisma un poquito muy rápido, pero bueno, vamos a escuchar un poco más. En Madrid parece les violeteras. Oh, ese vibrato. Como un vibrato lento, muy marcado, muy particular. Que pregonando. ¡Wow! Fíjense la apertura de la cavidad oral para hacer esa nota así tan llena. Que pregonando. Muy limpia, muy bien colocada. Parezco golondrinas que van piando, que van piando. ¡Wow! Muy lindo, muy bien interpretado, muy bello. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Está en un La sostenido 4. Lo que estamos hablando de una zona de pasaje y lo está velteando impresionantemente. Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito, para lucir alguna luna. Este ramito. Fíjense esas terminaciones, que del vibrato pasamos a una nota un poquitito más alta y la cerramos capaz que con una U en este caso. Tou. Eso se llama shake en canto popular, que en el canto clásico lo conocemos como trino. Pa' lucir alguna luna.
verdad que estoy más que sorprendido. Esto es un cachetazo a encasillar a la gente, porque al saber que cantaba hip hop, trap, la verdad es que no estaba esperando una performance de ese estilo. Son sus ojos alegres, su faz risueña. Sueña. Fíjense, el tuang bastante nasal lo activa a propósito para darle ese sonido tan particular, digamos, que tiene la voz de ella. Lo que se dice un tipo de madrileña. Y el aire en el final de cada frase. Fíjense que viene cantando con un cierre cordal completo. Madrileña. Y en el final lo cierra con aire. Neta y castiza. La apertura vocal y lo importante que es para hacer estas notas y dejarlas tan libre, ¿no? Para que no haya constricción. Que siento en los ojos te cauteriza, te cauteriza. ¿Tiene un ojo de cada color o tiene puesto una lentilla? Si alguien lo sabe, me dice. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un rey. Lo que es la interpretación aparte, ¿no? Aparte del despliegue vocal que está realizando, la interpretación es algo que hay que resaltar mucho. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en la luna. Una hermosura. Wow, un melisma hermoso. Wow, arrancó en un 2-5, hizo un pasaje descendente, pasó de la cabeza y bajó al pecho en un mismo melisma. Impresionante. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad es que no me esperaba esto para nada. Repito, no estaba esperando esto e imagino que la mayoría de la gente que ponga Nati Peluso y se cruce con este video tampoco iba a estar esperando algo así. Me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias, Fran, por haberme recomendado que vea este video. Realmente estoy maravillado y sorprendido muy gratamente, la verdad. Es una artista mucho más que completa, se nota que tiene mucho estudio y del bueno, hermoso. Si tienen ganas de que reaccione a otra canción de Nati Peluso o cualquier otro artista, me dejan la recomendación en comentarios. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y denle a la campanita para enterarse de cada video nuevo que vaya subiendo. Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!